Bueno, bienvenidas ahora ya a esta mesa de vivienda, la mesa 2. Me hace mucha ilusión también estar aquí, pero estamos como todos a ver si sale bien, porque hay tantas cosas que comentar y también con los ponentes que tenemos, que por una parte vamos a hacer un institucional, porque son representantes o de ayuntamientos o de políticas que se están haciendo ahora mismo en España, y luego por otro lado está Rodrigo Riero al final, que también él viene como arquitecto, como investigador, y que trabaja en Dinamarca, en Copenhague. Entonces nos va a dar mucha información de lo que también pasa por allí. Bueno, paso primero a presentar a los ponentes por orden de intervención, que va a empezar Pablo García Estraín, director de Vivienda y Suelo del Gobierno vasco. Luego estará Elga Molina, directora general de Vivienda del Gobierno de Navarra. A mi lado está Yasmín Manti, que es consejera delegada de la Empresa Municipal de la Vivienda, pero también es coordinadora del área de Ciudad Sostenible y concejala de Urbanismo del Ayuntamiento de Rivas, Vaciamadrid. Y luego está Rodrigo Riero, que es doctor arquitecto y investigador, ha hecho por la Escuela de Arquitectura de Madrid, y luego ahora es profesor en el DIS, Instituto Universitario de Copenhague. Si me dejo algo de presentación, lo siento, pero es que si no, no vamos a tener tiempo. Y lo que sí que me interesa presentar en la mesa es que el problema de vivienda, yo como investigador también y como arquitecta, aunque vengo de un proyecto de Baleares, siempre he pensado que la vivienda no se hablaba de ella lo suficiente. Llevamos unos años que es el tema fundamental en España y en Europa, también porque pensar que en Europa también tienen un grave problema de vivienda. El tema de los nuevos modelos de vivienda es algo que estamos demandando la sociedad desde hace muchos años, y como investigadora y arquitecta también os digo que también es gratificante ver que se está cuestionando que los modelos de vivienda existentes no funcionan ya para la nueva sociedad, no para las personas mayores, sino para la gente joven y para otras personas, porque los núcleos familiares han cambiado. ¿Qué pasa? Que cuando yo he estado trabajando en proyectos de investigación me he dado cuenta que el modelo de vivienda se cambia porque hay muchas mujeres que hemos cambiado también nuestros modelos de vida. Y también, lo decía Alba Myrdal en los años 30, que si se querían cambiar las políticas de vivienda, tenía que entrar las mujeres en esas políticas de vivienda, y que para poder entrar en políticas de vivienda las mujeres tenían que liberarse de determinadas cargas o hacer la vida más fácil y poder acceder a la universidad, a estudios, a movimientos sociales y, por supuesto, a políticas de vivienda. Hoy aquí han estado muchas mujeres en el estrado también y estarán, pero como hay que tener muy en cuenta que las políticas de vivienda para personas mayores y derechos sociales, que es lo que más se está tratando, es un tema totalmente transversal con las políticas de vivienda, de ejecución de vivienda, de construcción. Yo como constructora también de vivienda, me parece que la construcción ha estado manejada y ha sido un tema muy especulativo en España, como en manos de personas más hombres, y en cambio las políticas sociales más en temas de mujeres. Hoy aquí quiero que me expliquen un poco qué políticas se están haciendo tanto en el Gobierno vasco, en Navarra y en Madrid, y luego cómo Rodrigo va a unir todo esto a nivel de investigación y académico para darnos mucha información. Bueno, doy la palabra a Pablo, por favor, que si no me extiendo yo más. Egunon guztioi, eskerrik asko gonbidapenagatik. Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, no, buenos días. Bueno, son las 12 ya, pero nada, podemos hablar de las políticas que estamos haciendo en general en vivienda, pero ahí me voy a comer todo el tiempo de la mesa redonda. No hace falta. Puedes resumir. Yo quería centrarme un poco, como ya ha dicho el viceconsejero en la apertura, el impulso a las cooperativas en cesión de uso está recogido en el pacto de gobierno del actual gobierno vasco, en la 13ª legislatura. Y esto viene, en parte, yo quería traer unas reflexiones. No traigo ni discurso ni presentación, pero sí quería traer unas reflexiones al hilo de esto.
Esto viene también de una, bueno, de una trayectoria previa o de una inercia que venimos, y este tipo de foros y encuentros contribuyen a ella, porque en parte, como algunos presentes sabrán y se reconocerán cuando hagan la mención, bueno, las reticencias posibles que teníamos con respecto al modelo cooperativista, que las teníamos, yo confieso que las tenía, yo el primero, yo probablemente en esta sala sea el más escéptico de todos los que estamos aquí. Lo reconozco ya, para que luego me aticéis lo que queráis. Pero bueno, gracias a este tipo de encuentros hemos ido abriendo los chakras del Departamento de Vivienda. Pero bueno, siempre velando también. Ha habido un momento que se ha comentado en las reuniones previas, bueno, que había ciertas tensiones, ¿no?, entre lo público, lo comunitario, bueno, podríamos hablar de muchos conceptos. Pero básicamente el kit de la cuestión y la madre del cordero aquí en este tema es el suelo. El suelo, que es la materia prima de la política de vivienda, al menos de la parte promotora de la política de vivienda, porque la política de vivienda no solo es promover vivienda, pero en esa parte de la política de vivienda el suelo es la materia prima. Y el suelo finalista es un bien que escasea, y contrariamente a lo que se dice, el suelo público no es gratis, nada es gratis, ¿eh? El suelo público no es gratis, siento contradecir al ponente anterior, pero muchas veces tiene un coste. Otra cosa es quién paga ese suelo público. Pero que tiene coste, tiene coste. Entonces, las reticencias que podíamos tener actualmente, o sea, previamente, sobre el fomento de cooperativas en cesión de uso, independientemente de que sean senior o no, viene dado por la escasez de esta materia prima. Sin embargo, lo que ha cambiado quizás en los últimos años es este tipo de encuentros y este tipo de conversaciones y este tipo de colaboraciones incipientes hacen que también las administraciones, que efectivamente eso confirmo, sin embargo, que son muy lentas y cuesta mucho moverlas y cuesta mucho producir los cambios, eso confirmo, pues hemos cambiado un poco el foco y hemos empezado a enfocar un modelo en el que creemos, y creemos cada vez más, que es el de intentar triangular entre tres agentes. Los ayuntamientos, que son administración competente en materia de vivienda, según la Ley de Vivienda de Euskadi de 2015, y que tienen suelo que muchas veces no podemos desarrollar desde el Departamento de Vivienda por distintas características. Los cooperativistas o las cooperativas que se instituyan o se creen para desarrollar este tipo de proyectos, y el Gobierno vasco, que apoya y subvenciona las promociones. Ahí hay un triángulo virtuoso, vamos a decir, que está estrenándose, iba a decir por estrenar, no, pero se está estrenando porque tenemos algunas promociones en marcha, independientemente de hecho Minenea aquí, que fue una cooperativa en cesión de uso, que el Gobierno vasco puso el suelo en cesión de uso. Pero yo estoy hablando de un modelo en el que los ayuntamientos ponen el suelo en cesión de uso, el Gobierno pone las subvenciones y los cooperativistas hacen la promoción. Entonces tenemos algunos ejemplos en Munguía, y además podemos, digamos, en el caso senior, hacerlo más virtuoso esta triangulación, en el sentido de que si las personas senior tienen una vivienda previa, antes de constituirse en cooperativistas, pues la podrían poner a disposición del programa Bizigune del Gobierno vasco de movilización de vivienda vacía, para que esa vivienda pueda entrar en el parque público de alquiler para aquellas personas que lo necesiten. Entonces, ese es el modelo que estamos implementando y ese es el modelo un poco que queremos desarrollar. Y la idea es poder colaborar más con entidades como REAS, porque este modelo es, ya lo siento, es muy poco conocido aquí en Euskadi. Necesitamos más difusión, necesitamos más divulgación, porque muchas veces cuando vienen ayuntamientos y yo les cuento esto mismo que os estoy contando, me miran así como, un poco así como, ¿qué me está contando este señor? Que yo venía aquí a que me hiciera una promoción y me está contando una película que no es lo que yo esperaba. Y sin embargo, eso permitiría viabilizar muchos suelos
que se quedan pequeños para el departamento, ¿vale? Porque las características del parque público de alquiler son unas características determinadas y en ciertos suelos no podemos entrar, pero son suelos que están ahí, ¿eh? Y que podrían ponerse a contribución de la política de vivienda y del nuevo modelo de vivienda de cooperativas senior. Yo creo que Rubén, que estará por aquí, confirma que esto se lo contaba anteriormente, confirmaría que se lo contaba anteriormente, espero. Y bueno, ese es un poco el mensaje principal que yo quería traer. El otro mensaje que quería traer con respecto también a alusiones a temas que han salido en la mesa anterior es que, bueno, en el 2022, con el decreto de habitabilidad que se aprobó y que está en vigor desde noviembre del 2022 y que los ayuntamientos tienen 3 años para acomodar sus ordenanzas, y eso acaba en noviembre del 25, o sea, queda un año, tenía dos cuestiones fundamentales. Tenía varias cuestiones fundamentales, pero con respecto a la temática de este foro, una es que se aumentaban los criterios de las exigencias de accesibilidad en el diseño de las viviendas, es decir, más allá de la dotación de viviendas adaptadas que establece el decreto del 68/2000 de accesibilidad, que eso es para las viviendas adaptadas y la dotación de viviendas adaptadas, etcétera, el conjunto de las viviendas, la totalidad de las viviendas, aumentamos los estándares de accesibilidad de la propia vivienda, pensando en una sociedad que envejece y que tiene que hacer frente a situaciones situaciones de discapacidad o de nuevas necesidades de accesibilidad sobrevenidas, y que las viviendas tienen que poder adaptarse a eso. Viviendas más versátiles y más flexibles, pero cumpliendo unos estándares dimensionales que se fijaban nuevos en este decreto que está en vigor desde hace 2 años. Otra de las cuestiones que tiene el decreto de habitabilidad es que tiene varias definiciones de vivienda, entre ellas la vivienda colaborativa. ¿Qué es y qué no es una vivienda colaborativa a nivel normativo? Y esto, según me confirmaron algunos compañeros vuestros que promovían cooperativas, en algunos municipios les sirvió para poder, romper algunas reticencias. ¿Me queda un minuto? Sí, no sé cómo se llama. No tengo tanto que decir. No, es que a mí me avistan también. Y esa definición, que hubiera una definición jurídica de la vivienda colaborativa, permitía que promociones que hasta entonces les habían dicho, no, esto que me estás proponiendo con servicios, o sea, con espacios comunes, compartidos, esto no encaja en la definición de que tenemos en las normas municipales de vivienda. Pues bueno, ahora hay un decreto que sí que define eso. Hace una asociación o asimila a esa vivienda colaborativa, los estándares mínimos son los que exigimos para los alojamientos dotacionales, son estándares mínimos, o sea, luego se puede ir a mayores, pero son estándares mínimos. ¿Por qué los alojamientos dotacionales? Porque es la tipología más flexible que tenemos. Entonces, convenía que la vivienda colaborativa fuera asociada a la tipología más flexible que tenemos, teniendo en cuenta que nosotros como administración siempre tenemos que garantizar unos mínimos de habitabilidad para toda la ciudadanía. Eso por un lado. Y por último, esto engarza con la estrategia de accesibilidad universal, que también venimos desplegando desde 2020 y luego con planes de acciones que tiene que ver también con el tema cognitivo, no solo los temas de accesibilidad dimensional o física, sino también el cognitivo. Y también en desarrollo del decreto de habitabilidad, yendo más allá, se ha publicado la guía de casas para todas las vidas, para toda la vida y para todas las vidas, que es una guía para fomentar la incorporación de la perspectiva de género en el diseño de las viviendas, que está publicada recientemente. Está disponible en la página web, todo está disponible en la página web del departamento, y en esa guía se va más allá de las exigencias del decreto de habitabilidad, que también exigía unos mínimos dimensionales y de configuración de la vivienda en relación con la perspectiva de género, pero la guía va más allá, ¿no? O sea, buscando diseños más cualitativos todavía. Y grosso modo esto es lo que tenía que decir. Luego estoy a vuestra disposición para cualquier pregunta o lo que... No, muchas gracias. Y además que todo el rato estaba pensando en el decreto de habitabilidad modificado en el Gobierno vasco y también en la Comunidad Valenciana con perspectiva de género, que esto también ha ayudado muchísimo a muchas normas, o sea, a
poder encajar nuevos modelos de vivienda que antes por normativa o en muchas comunidades o muchos ayuntamientos no se pueden hacer porque no hay esta modificación. Doy la palabra a Elga Molina, que tiene presentación, ¿no? No, la presentación, había traído una presentación, pero bueno, os la pondremos a disposición para que podáis consultarla, sobre todo más que nada por el tema de los enlaces. Por el tema de los enlaces, que podáis ver un poco toda la información que tenemos en nuestra página web sobre un poco lo que os vamos a contar. O sea, la idea es que, bueno, en Navarra existe tejido cooperativo. Sin embargo, no tenemos una regulación específica que regule las viviendas colaborativas. Entonces sí que ha sido una apuesta desde el principio de nuestro departamento, de la Dirección General, el regular las viviendas colaborativas. Actualmente, en Navarra lo que existe son los apartamentos tutelados, ¿vale? Que rondan aproximadamente casi unas 300 viviendas. Y tenemos un decreto que regula también todo lo que son los alojamientos colaborativos, pero claro, desde el ámbito de derechos sociales, ¿no? Es decir, el poder prever las viviendas acompañadas de servicios residenciales, ambulatorios. Lo que pasa es que esto nos planteaba un problema a la hora de poder establecer viviendas colaborativas en otros ámbitos que no sean solo los seniors, ¿no? Es decir, nosotros hemos detectado que existen muchos colectivos que realmente, tanto en el ámbito rural como personas jóvenes, etcétera, quieren acceder a viviendas cooperativas, pero en cambio no pueden obtener una licencia de vivienda ni tienen una regulación que les permita poder beneficiarse de las ayudas, etcétera. Entonces, concretamente en el tema normativo, a la hora de los servicios, etcétera, sí que es verdad que todo lo que son cooperativas senior, con la regulación actual que tenemos, pues no hay problema, sobre todo para obtener licencia, etcétera. El problema nos lo encontramos a que cuando quieren promover no pueden disponer de las ayudas que tiene vivienda para promoción. Para eso necesitamos una regulación específica. Entonces, hoy lo que explicaba en la presentación que os harán llegar es un poco qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que se ha hecho en este último año para regular este tema y qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? En el último año lo que se ha hecho es sobre todo muchas jornadas para crear un poco, pues eso, vertebrar el sector, ¿no? O sea, saber un poco cuáles son las necesidades que tiene el sector y empezar a trabajar en un modelo de ley. En este caso nosotros concretamente tenemos 3 cooperativas senior, que son Echequide, Echeconacbat y el Carzaindur. No sé si lo he pronunciado bien. Sí, correcto, supongo que las conocéis vosotros mejor que yo. Yo hace 3 meses que estoy en el cargo, como directora general, quiero decir, vengo de Cataluña, donde realmente hay una experiencia muy importante en tema cooperativo, yo creo que muy exitoso, y lo que estamos haciendo también es aprovechar toda esa experiencia que tenemos en Cataluña para atraerla hacia Navarra, ¿no? Y que nos ayude también en todo este proceso. Y yo creo que durante este año se ha trabajado en esta línea, hemos presentado las experiencias de muchas partes de España, pero sobre todo de Cataluña, y creo que ha ayudado también pues, con la realidad del territorio de Navarra y las experiencias que hemos aportado desde Cataluña, pues poder crear un modelo mucho más adecuado a nuestro territorio. Entonces, bueno, hemos realizado estas jornadas, sobre todo una parte, jornadas de trabajo en las que pues, ya se ha creado un modelo, se ha detectado las necesidades, ¿no? Por un lado, pues de las cooperativas senior, de las cooperativas a nivel, sobre todo también de ámbito rural. Estamos trabajando en un proyecto piloto que tendremos los resultados ahora en diciembre, sobre todo para implantar una cooperativa en la Ribera. Y sobre todo pues, se ha trabajado en esto, en diseñar ese modelo, esa ley. Entonces, ¿qué es? También se ha hecho sobre todo la idea esta de que bueno, tenemos... pues hemos visto que existe, ¿no? Un poco el chup-chup que se dice, ¿no? Hay esta necesidad de
de crear cooperativas, pero realmente hay que llegar a cada territorio, dar a conocer el modelo. Entonces, un poco durante este año es lo que se ha hecho, muchas jornadas por todo el territorio, por los diferentes municipios, para dar a conocer qué son las cooperativas, cuáles son los beneficios que tienen, etcétera. Entonces, a partir de ahora, ¿cómo vamos a continuar? Pues bueno, durante el primer trimestre del 2025 vamos a poner en marcha ya la aprobación de la ley con un proceso participativo. Y luego más o menos se calcula por los plazos legales y demás para tramitación que a finales de año la podremos tener. Eso no implica que no continuemos con este proceso que estamos haciendo, sobre todo de vertebrar el sector, de realizar jornadas, y para ello lo que hemos hecho es desde la Dirección General hemos creado un equipo técnico formado por especialistas, por ejemplo, pues también de Cataluña, ¿no? para que nos aporten toda esta experiencia, y sobre todo pues, con el propio equipo de Nasubinsa, de nuestra empresa pública, que son los arquitectos técnicos que van a dar soporte y que también pues, se van a formar para que esto pues, pueda continuar y poder prestar un servicio profesional a las cooperativas durante tiempo, y sobre todo que trabajen muy ligados sobre todo pues, con REAS y con Covichicha, que son realmente las redes que tenemos actualmente que están ayudando y asesorando a las cooperativas que se quieren formar, ¿no? y que las agrupan. Entonces, sobre todo, pues trabajar muy de la mano. Por un lado, seguimos trabajando en esa mesa de trabajo, que es muy importante, que tenemos que retomar, sobre todo por el tema fiscal, que nos han insistido mucho, es uno de los principales frenos que hay para la regulación para poder poner en práctica las cooperativas y que sean rentables. Entonces vamos a trabajar todo el tema de medidas fiscales junto con Hacienda. Por otro lado, pues la tramitación de la ley, como os comentaba. Y luego ya pues estamos haciendo este equipo técnico lo que se va a encargar es de ir detectando ya también suelos que vamos a poner a disposición. Porque al final, hasta ahora han sido un poco jornadas de difusión, y un poco lo que les trasladábamos es, bueno, vamos a intentar materializar, ¿no? A ver ya realmente, pues oye, que todas esas cooperativas o todas esas personas que están interesadas, pues que empiecen a ver que su proyecto se puede materializar y en qué suelo, ¿no? En qué suelo, en qué condiciones, y un poco es en lo que estamos ahora, sobre todo en el desarrollo de este equipo. Entonces, durante el 2025 lo que también vamos a poner en marcha es una línea de subvenciones que lo que va a hacer es que poder subvencionar pues, todos los gastos de constitución de las cooperativas, todos los gastos asociados a la creación de los proyectos, para poder acompañar en este proceso. Por un lado tendrás el equipo técnico que te presta la propia administración, pero por otro lado todo el asesoramiento que tú tengas que buscar externo, etcétera, pues que también pueda quedar subvencionado. Todos a la finalidad, al final es que una vez tengamos aprobada la ley, pues que entonces ya las cooperativas puedan acogerse a las líneas de subvenciones propias que tenemos para la promoción de vivienda. ¿Vale? Entonces, la ley sobre todo va orientada en esa línea, en poderse acoger a todas estas subvenciones, en flexibilizar la normativa de habitabilidad, que actualmente pone muchos impedimentos porque no está pensada desde la perspectiva de las viviendas colaborativas. Y luego, sobre todo, pues también pues, toda esta parte fiscal, que yo creo que es fundamental, sí. ¿No? Y bueno, en principio esto es lo que estamos trabajando, lo que vamos a trabajar durante los próximos años, y esperamos pues, que ahora ya puedan empezarse. Que no quiere decir que los proyectos piloto puedan iniciarse, porque es lo que os comentaba, es decir, actualmente pueden desarrollarse proyectos, el problema es que estas barreras, ¿no? Entonces, bueno, es ir trabajando, ir empezando los proyectos, porque como sabéis, cualquier promoción, sea colaborativa o sea de cualquier tipo, es un proceso largo. Entonces, bueno, ya se puede ir trabajando, se puede ir haciendo los proyectos, las constituciones de las cooperativas, creando los grupos, etcétera, para que ya a finales de 2025-2026 pues se pueda ya tengamos todo el trabajo hecho y se puedan tirar hacia adelante. Vale, muchísimas gracias. Me parece súper interesante lo que has dicho. Además, tenéis la súper suerte, bueno, yo creo que es una oportunidad única. Todo el equipo técnico que se ha incorporado, incluida, ¿no? También Javier Burón, que venía de Cataluña, no, que es, claro, vienen con una experiencia de Cataluña y ahora mismo es un referente, vais a ser y soy ya un referente a nivel nacional, sí. También. En este sentido, bueno, explicando un poco lo que comenta Roser, tenemos la suerte que el gerente de Nasubinsa, la empresa pública, era el anterior gerente del Instituto de la Vivienda de Barcelona, sí, de Barcelona, que es quien puso en marcha el convenio SAL, que ha sido muy conocido en
en Barcelona y que ha permitido la constitución de muchísimas cooperativas y muchísimos proyectos cooperativos, ¿no? Aparte de tener un tejido ya de entidades del sector privado que también tienen muchísimos proyectos, ¿no? Como por ejemplo Sostre Civic o muchísimas otras. No, es una bueno, además entonces, yo creo que era Cataluña, País Vasco y ahora Navarra, que como que vais a ser como súper impulsores y referentes para todos. Sí, en también, políticas de vivienda al final es tener muchas medidas y dar muchísimas facilidades. Hay muchas administraciones. Y luego, por otro lado, voy a hacer como solamente una reseña para vosotros también. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Hamburgo tiene una página web de vivienda para todos los que quieran enterarse, además se traduce directamente, y todo el acompañamiento que está diciendo Elga es súper importante, que viene al caso también de la mesa anterior, que pedían cómo la Administración da soporte y ayuda a que se impulsen estos modelos con equipo técnico, porque no es solamente dar suelo, sino impulsar a que no sea más complicado y sea un poco más fácil. Y doy la palabra ya a Yasmín. Sí, muchas gracias, Egunon. Y lo primero, agradecer esta invitación. Yo vengo representando al Ayuntamiento de Rivas-Vacia, Madrid. Somos un municipio que estamos a 14 kilómetros del municipio de Madrid, pero que tenemos una identidad muy propia. Y en el tiempo que tengo sí que me gustaría intentar aterrizar un poco pues, todo lo que estamos haciendo desde el municipio en el apoyo a las viviendas colaborativas y en ese sentido, ¿no?, que ha salido en anteriores intervenciones de cuál debe ser el papel de las administraciones públicas. También quiero agradecer todo el que se generen este tipo de espacios, porque creo que son fundamentales para generar sinergias entre actores tan diferentes, ¿no?, como pueden ser las administraciones públicas, los distintos técnicos y técnicas, la parte más teórica, pero fundamentalmente, y sí que me parece importante decirlo aquí, los protagonistas sois las personas que ponéis en marcha estos procesos, ¿no?, las cooperativas, y con todo ese trabajo que me consta que hay detrás, porque bueno, en Rivas llevamos ya unos cuantos años trabajando con las 3 cooperativas que están poniendo en marcha el proyecto de Cohabita Rivas, que es del que vengo a hablar, y sabemos que aunque nuestro papel como administración pública es acompañar y facilitar este proceso, pues las protagonistas sois vosotros y vosotras, y además yo entiendo que es como tiene que ser. Creo que era Javi del Monte que decía en una de las mesas anteriores, ¿no?, cómo hablaba de las cooperativas, de ese tejido asociativo, ¿no?, que hablaba a veces de que puede ser difíciles o que puede haber esas tensiones con la administración pública, y hablaba de que en el fondo eran inspiración, ¿no?, que me ha gustado esa palabra y creo que es verdad. Y bueno, insistir en que creo que sois inspiración, pero que también tenéis que ser peleones y peleonas, porque es la manera de seguir avanzando y de garantizar derechos, y en ese sentido sí que creo que las administraciones públicas tenemos que estar no solo súper abiertas a ello, sino poner en marcha pues todas las medidas y herramientas que tenemos a nuestro alcance para facilitar que esto sea una realidad. Bueno, desde las administraciones públicas hay muchas maneras de apoyar y de avanzar en este modelo transformador. Tanto desde el Gobierno vasco como de Navarra han puesto ejemplos desde una parte más, ¿no?, de la comunidad autónoma. Yo estoy en un ayuntamiento y bueno, también lo comentaba Pablo, ¿no?, que es desde los ayuntamientos desde donde más fácilmente podemos hacer esa cesión de suelo. En Rivas hemos puesto a disposición del proyecto de Cohabita una parcela dotacional, porque entendíamos que era la manera de facilitar que el proyecto pudiera ser más posible teniendo en cuenta la asequibilidad, ¿no?, porque la cuestión económica es un tema importante y que también ha salido en anteriores intervenciones. También se ha hablado de la colaboración público-cooperativa y de cómo garantizar todas las opciones. Y yo estoy de acuerdo que tiene que haber opciones para todo el mundo, pero sí que creo que es importante insistir que donde más hay que apoyar es a este modelo cooperativo, precisamente por lo que se comentaba de lo difícil que es, las trabas que muchas veces ocasiona, el trabajo que hay detrás, todo el recorrido que tiene que tener, y por eso sí que entiendo que es necesario apoyarlo para que sea una realidad, ¿no? Se ha hablado mucho y ahora, ¿no?, la vivienda está en el centro del debate público, y hay que avanzar para que la mercantilización de la vivienda no esté encima de la mesa, como tampoco la de los cuidados.
y en ese sentido este modelo sí que ayuda a avanzar hacia otro tipo de modelos que en el fondo lo que hacen es generar sociedades mejores. Y centrándome ya en Rivas, como comentaba, partimos de un proyecto en 2019 que se llamó Cohabita y que ha desembocado en la constitución de 3 cooperativas, que son La Corrala de Rivas, Cosmos y Taray, y que son los que están ya aterrizando el proyecto de viviendas colaborativas senior. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues uno de los puntos principales que hemos puesto encima de la mesa ha sido que entendíamos que tenía que ser un proceso abierto y participativo desde el inicio y hasta el final, entendiendo que tampoco hay un final porque el acompañamiento y la participación tienen que ser a lo largo de, como decía, de todo el proceso, desde el proyecto social que se elaboró a la autogestión y al diseño de la infraestructura, pero también como eje vertebrador de todo. Y en ese sentido lo que hemos venido trabajando no es solo en el ámbito interno de las propias cooperativas que están haciendo ese modelo, sino también en la integración con el entorno. Esto quiere decir que dentro del proyecto que se ha estado elaborando y hemos estado acompañando desde el Ayuntamiento de Rivas, a través de la empresa municipal de la vivienda, es intentar que el proyecto social revierta también en el barrio en el cual se ha cedido la parcela. O sea, tiene que ser un proceso participativo de cuidados comunitario y social de cara adentro, pero también de cara afuera y que tenga que revierta en el barrio. Y esa es una de las cuestiones por las que entendemos también que se puede ceder una parcela dotacional, porque va a tener una repercusión positiva y comunitaria en el barrio. Otro de los temas fundamentales es la dimensión social, el modelo de atención integral centrado en la persona, que se ha hablado mucho en la mesa anterior, y la cohesión social del propio grupo, ¿no? Se ha comentado también lo difícil que es la constitución de estos procesos y que lleguen a término, y para ello una cohesión social de los grupos es fundamental. Y también la colaboración público-cooperativa para favorecer los proyectos y procesos comunitarios fuera de cualquier opción especulativa. Sabemos que esto es un riesgo a todos los niveles, pero cuando estamos hablando de vivienda, pues todavía más, y cuando hablamos de personas mayores, todavía más, y sabemos cómo es el modelo tradicional de residencias y los riesgos de privatización que siempre existen. Además de la disposición de suelo municipal dotacional, lo que hemos hecho también es un acompañamiento técnico a lo largo de todo el proceso. Esto, como decía, lo hemos hecho desde la empresa municipal de la vivienda, que tenemos reuniones de seguimiento constantes y de acompañamiento a las distintas necesidades que van surgiendo y problemas que bueno, quienes estáis metidas en el proceso sabéis que continuamente van surgiendo, entonces intentamos trabajar de una manera colectiva, y luego también desde distintas áreas del ayuntamiento, como son urbanismo, hacienda y mayores principalmente. No sé cuánto me queda. No, todavía tiene. Vale. Yo te aviso. Vale. Para entrar un poco a las etapas del proceso, ¿no? Que creo que también es interesante para ver cómo ha ido avanzando desde 2019, que fue cuando arrancamos, además yo creo que de la mejor manera posible, y fue por la demanda de vecinas y vecinos de nuestro municipio, de personas mayores que se estaban ya a punto de jubilar, que vieron la situación en la que está la situación de la vivienda y del envejecimiento activo, que ellas entendían que querían ser protagonistas activas de ello, y quisieron poner en marcha este proceso. Entonces lo que vimos fue de qué manera darle forma y hacerlo realidad. En ese sentido, hicimos un convenio de colaboración con agentes externos y facilitadores que al final son los expertos y que entendíamos que eran quienes mejor podían facilitar el trabajo en estos grupos, que fue con Jubilares, con Microurbanía y con la Asociación de Ingenieros Senior, y hicimos un trabajo también desde el Ayuntamiento de difusión para que más vecinas y vecinos se unieran al proyecto, porque entendíamos que cuanta más gente estuviera involucrada, pues iba a ser más positivo. Finalmente, como decía, son 3 cooperativas y se van a hacer 30 viviendas por cada uno de los proyectos. En la primera etapa se hizo un acompañamiento en la creación y cohesión de los grupos, se realizaron 5 talleres colectivos con el objetivo, como decía, de cohesionar los grupos y dar forma al proyecto social. Una segunda etapa en la que se consolidó estos propios grupos embrionarios, y una tercera etapa en la que se aterrizó más el dónde y cómo queremos vivir. Que esto me ha resonado mucho cuando Roser hablaba, ¿no?, también del papel de las mujeres en cómo queremos que sean las viviendas, o incluso en el urbanismo, que por fin, ¿no?, en los últimos años esa
esa mirada feminista, ese poner en el centro a las personas, pues ha empezado a operar entendiendo que ni el urbanismo ni la vivienda es algo neutro y que al no ser neutro pues tenemos que actuar si no queremos que sean otros los que piensen por nosotras y por nosotros. Y una cuarta etapa en la que nos encontramos actualmente, que es el diseño de las normas de régimen interno, definición espacial y constitución legal del proyecto y del plan de acción social. Actualmente nos encontramos en esta etapa, están con el proyecto de infraestructuras de la cooperativa, con el presupuesto económico y plan de viabilidad, también con la búsqueda de financiación, que en ese sentido estamos acompañando también en la medida que nos van pidiendo las distintas cooperativas, y en poco esperamos que en 2025 ya puedan empezar con la construcción de los 3 edificios que tendrán pues 30 viviendas cada uno. Bueno, para acabar como empezaba, ¿no? 3 minutos, pero vas bien. Sí, vale. Es que voy un poco acelerada, ¿no? No. Se está entendiendo perfecto. Sí, como empezaba, creo que es fundamental que las administraciones públicas entendamos la necesidad que existe, tanto con hacer efectivo el derecho a la vivienda como con hacer efectivo el envejecimiento activo, y lo que podemos hacer es mucho, entendiendo cuál es el protagonismo de las personas que tienen que tenerlo y que además forma parte de la propia filosofía de lo que es el envejecimiento activo, pero acompañando pues de todas las maneras posibles, ¿no? En algunos ámbitos será más desde lo legislativo, la administración más cercana, que al final somos el ayuntamiento, aunque tengamos menos capacidad económica y menos competencias, pero tenemos ese papel de apoyo y acompañamiento y poder facilitar pues cesión de suelo en los casos en los que sea posible, y luego pues toda la parte también más técnica de asesoramiento, que cada vez hay más gente experta pues que facilita y ayuda a que estas ideas, esto que empieza como con un sueño, ¿no?, de personas que se van conformando en grupos, pues pueda ser una realidad, y que al final este tipo de encuentros pues sí que creo que lo hacen posible, porque ponemos en común pues distintas experiencias, distintas maneras de cómo poder llegar al mismo objetivo, y que bueno, que en el Estado hay muchos ejemplos de proyectos que están saliendo muy bien y que lo han hecho posible, y también en otros países, ¿no? Ahora creo que se va a comentar pues otros países europeos que nos llevan mucha ventaja y que está bien, porque podemos aprender mucho de ellos y de ellas. Y por mi parte ya está, eskerrik asko. La verdad, muchísimas gracias, y escuchar a una persona también, bueno, como otros que no hablo, pero un proyecto tan interesante como el de Rivas Vacia Madrid, y además en un ayuntamiento, bueno, en una comunidad donde la comunidad carece un poco de ganas de impulsar temas sociales, ¿no? Entonces, no, a mí me parece como un regalo haberla escuchado, y además había un tema que también quiero sacar para el debate, que es lo importante que es cambiar la relación de la administración con los ciudadanos, que es a través de la participación, como ha dicho ella, pero también evitar ese o cambiar totalmente el tema patriarcal, donde la administración nos tenía que decir lo que tenemos que hacer y los ciudadanos quejarnos, ¿no? Entonces, desde la sociedad activa, que aquí hay toda una sociedad superactiva, organizada y formada también y una administración que también tiene muchas ganas de escuchar y que participemos y colaboremos juntos, yo creo que es la manera del cambio real, y con esta inteligencia y humildad de la administración de decir, hay muchos facilitadores y profesionales que saben más que nosotros y nos ayudan. Eso ha sido un lujo. Bueno, muchísimas gracias. Y luego, por otro lado, ahora ya doy la palabra a Rodrigo, que también creo que tiene muchas cosas que contarnos. Hola, ¿se oye? Sí. Me vengo para acá, que me gusta. He traído unas láminas, ya que venía de tan lejos. Era lo mínimo. Es profesor, se nota. Sí, bueno, eso es. Bueno, la de antes. Primero, simplemente presentar. Bueno, sí, sobre todo, bueno, soy doctor arquitecto, efectivamente. Llevo viviendo muchísimos años en Copenhague, y creo que estoy aquí sobre todo porque hice una tesis doctoral que se llama Make Yourself at Home, que se puede traducir más o menos como pasa y ponte cómodo, sobre ciertas alternativas habitacionales a la vivienda en los países nórdicos. Entonces creo que os puedo traer, efectivamente, allí contamos con unos 50 años de experiencia, con muchas luces y muchas sombras, y estaría muy bien que aprendiéramos también de todas las cosas que han salido mal también y de las buenas.
Así que he venido con ese espíritu un poco que tenía en mi tesis de problematizar estas experiencias, también a problematizar un poco la mesa y el foro. Lo primero, me encanta, no sé si se lee bien, no se lee muy bien, bueno, os lo resumo. Esta es una traducción de un informe que realizó recientemente el Ministerio de Interior y Vivienda danés, en el que reconocen que el principal problema que tienen para la promoción de coviviendas y de cooperativas de construcción de vivienda es la falta de definiciones precisas. Y yo no podría estar más de acuerdo, y me encanta esta lámina, que siempre la intento enseñar, porque en 4 páginas antes definen covivienda fatal. Definen covivienda ellos mismos de una manera muy vaga y muy subjetiva, que es justo lo que no debería ser. Y bueno, los motivos por los que esto pasa en Dinamarca quizás no nos interesan mucho, son intereses contrapuestos. Todavía no, perdona. Pero, un segundo. Pero yo aquí detecto muchas veces que lo que hay es pura confusión. Entonces, me gustaría, si tuviéramos que trazar una sola linde, que por un lado fueran los modelos de acceso a la residencia, que puede ser la propiedad privada, la ocupación, el alquiler, la cesión de uso, y por otro lado, las tipologías edificatorias residenciales, la covivienda, la comuna, la vivienda, etcétera. Y bueno, pues por eso os tachaba cooperativa, ahí un poco en plan crítico, que entiendo yo que en castellano confunde, entra en confusión con estas cosas que tienen tanta experiencia en Rivas de las cooperativas de construcción. Ahora sí, por favor. Un término que me parece mucho más problemático es el de senior. Y me explico. Por una parte, yo creo que el paradigma, afortunadamente, al que avanzamos es hacia el diseño universal. Esto ha resonado varias veces. Es también de una manera pragmática, es mucho mejor para el objetivo de desinstitucionalización, por ejemplo, o por los problemas que hay de plazos, por ejemplo, para establecer coviviendas. Es mucho mejor que todas las viviendas o que todas las coviviendas sean completamente accesibles para un público diverso. Es mucho más rico. Por otra parte, es verdad que no se lee. Bueno, estos son datos de Guipúzcoa, me parece que, no sé, son datos de renta personal disponible. La gente que normalmente establece proyectos de senior está en la franja de edad que tiene más capital económico, no digamos capital cultural y social. Entonces es problemático, puede haber ejemplos virtuosos, pero es problemático que las administraciones redirijan recursos hacia el sector más privilegiado de la sociedad. Ahora el siguiente. Quizás junior o migrantes, son colectivos que tienen graves problemas para acceder a la vivienda en España. El siguiente tema que quería problematizar es la vivienda. Y está muy bien porque todos sois como directores de algo de vivienda y yo vengo a hablar contra la vivienda, que es un poco mi tesis. Bueno, empezar por una obviedad, lo que los humanos necesitamos es cobijo, no vivienda. Y es obvio porque muchísima gente no vive en viviendas, como sabéis, vive normalmente en sitios peores. Y entonces, bueno, pues os quería animar a pensar en la vivienda no como derecho ni como necesidad, sino como una forma de opresión que nos afecta. Esto es lo típico, igual lo habéis visto ya, que tú le pides a un niño en cualquier parte del mundo que te dibuje una casa y te dibuja siempre esto, que es la maldita casa de Peppa Pig. Y esto obviamente no es natural, es una construcción social, histórica, de la vivienda, la casa, como ideal social. Y simplemente mencionar, gracias, bueno, pues que la historia de la idea de la casa, de la idea de la vivienda,
como expresión física de la familia nuclear es algo totalmente nuevo, que se extendió a las masas del mundo después de la Segunda Guerra Mundial, aunque tiene una tradición a través de una serie de inventos, la cocina, la habitación individual, el sentido de privacidad, etcétera, que arrancan del siglo XVI y que gradualmente se han ido imponiendo como el ideal social para todos los humanos, pero no tiene por qué ser así. Y también la vivienda y la familia, cuando hablo de la vivienda me refiero a lo que es a la casa, pero lo que se llama en académico como la vivienda burguesa, expresión de la familia nuclear. Bueno, el proceso por el que esto se implementó fue increíblemente violento y sangriento y encontró muchísima resistencia. Siempre ha habido gente a la que le ha parecido que esta forma de alojamiento era terrible, por buenos motivos, la mayoría mujeres, claro está. La buena noticia también es que hay una tradición de resistencia a la vivienda, de antivivienda, que se puede trazar durante toda la edad contemporánea, que tiene orígenes en las guerras religiosas del final de la Edad Media y de la Edad Moderna también, y que bueno, pues es una tradición como subalterna de alojamiento humano que ha tenido sus altos y bajos y que en la cual se repiten muchísimos patrones, de la cual podemos aprender un montón, especialmente vosotros que tenéis interés en esto. Adelante. De la última gran ola de transvivienda se dio a raíz de todos los procesos vinculados con Mayo del 68, etcétera, se dio en los países centrales del sistema mundo en los años 70. Pero ciertas condiciones de la vivienda y la sociedad nórdica permitieron que muchos de esos proyectos se dieran y permanecieran. Así que allí contamos, como os decía, con 50 años de experiencia y especialmente ahí ya más que en ningún otro en Dinamarca esta forma de vida es minoritaria, pero significativa. Es muy difícil de evaluar, pero probablemente el 3% aproximadamente de la población danesa vive en comunas y en coviviendas. Adelante. Eso es lo siguiente. Aquí tengo algunas definiciones. Como veis, se pueden definir las cosas nítidamente, no es problema. No todas las comunas son transviviendas. Entre otras cosas porque no todas tienen la vocación universalizable, la vocación universalista de la que os hablaba. Pero sí que por ahora todas las transviviendas han sido comunas o coviviendas, que las coviviendas son comunas a tiempo parcial, no es más. Comunas residenciales me refiero, claro está. Siguiente. La transvivienda, bueno, se plantea una pregunta en la mesa, alternativas habitacionales, bla, bla, bla. Mi propuesta, obviamente, son las transviviendas. Y eso pone fe en la agencia de una escala concreta de colectivos que se sitúan entre una familia nuclear muy grande y las escalas a las que habitualmente trabaja el urbanismo. Y lo último, ya, ¿por qué? 3 motivos, y me callo. 3 motivos por el cual yo diría que esto es lo que es una alternativa deseable. El primer motivo es porque familia nuclear. No sé, ¿qué quiero decir? Mi icono de esto es este cartel de la socialdemocracia danesa de los años 60, que siempre me imagino que la mujer se gira y tiene el ojo morado y le faltan 2 dientes. La familia nuclear, todos tenemos buenas experiencias y también ya sabéis que es donde es más fácil que te violen. Es una historia de terror también, el problema que no tiene nombre ya no es porque ya Mark Simpson ya no se puede permitir quedarse en casa cuando los chiquillos, ahora igual es más bien que tienes que convivir con el monstruo porque no podéis pagar el alquiler por separado o la hipoteca. Siguiente. El segundo motivo, se ha mencionado muchas veces, es yo lo llamo salud mental, es por soledad. Cada vez vivimos más solos y, bueno, es una expresión de la ideología individualista, pero no casa bien con nuestra naturaleza de mamíferos sociales. Las residencias, no se ve nada, las residencias por unidad habitacional, estas son las de Guipúzcoa, son 2,4,
Nosotros ahí en los países nórdicos pues somos campeones del mundo en estas cosas. Están en Copenhague, dos residentes por vivienda y baja. Y cuanto más se puede permitir, más baja. Siguiente. Y por último, destrucción del mundo. Directa e indirectamente. Indirectamente porque la visión del mundo casera, es decir, familiar, burguesa, capitalista, pues ha implicado siempre una externalización de la naturaleza, su dominación, y nos está quedando esto hecho un solar. No, perdón, que he movido mucho la mano. Y luego directamente por la producción la producción y el uso de las viviendas pues suponen un porcentaje altísimo del CO2. Ya sabéis que estas cosas dependen como lo cuantes y tal. Bueno, en plan, yo creo que la transvivienda que necesitamos para una hora mejor ya está construida, eso es lo primero. Y sin embargo, cada vez vivimos en más metros cuadrados por persona también, no por unidad de vivienda, sino más metros cuadrados de vivienda por persona. También en los países nórdicos triunfamos muchísimo en eso. Y, sin embargo, cualquier estudio te demuestra que eso es absolutamente insostenible. He traído el de Pernille-Harbour, que es así bastante como respetable y tal, y es reconocidamente súper optimista y súper conservador. Y establece en 26 metros cuadrados, para el contexto de Suecia, el máximo por persona de vivienda que sería sostenible. Y eso supondría, comparado con Donosti, una reducción de 1/3. Eso tensiona, como cualquiera... Claro, tensiona la misma tipología de vivienda. Es decir, que el mismo hecho de vivir en vivienda es muy problemático, y nadie lo ha mencionado hasta ahora, para los retos que los humanos enfrentamos a día de hoy. La última. Así que mi idea sería eso: pasa, ponte cómodo, transvivienda. ¿Por qué? Porque esto es lo más práctico. Yo robaría del pensamiento sistémico que defiende que donde se encuentra el mayor potencial de incidencia en un sistema complejo, como puede ser, de hecho es el de la vivienda, está en el ámbito de los imaginarios, de los deseos y de los paradigmas que lo animan. Entonces, creo que incidiendo aquí es donde podemos tener más agencia en la realidad. Esa era mi contribución. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. A ver, me han pedido que termine la mesa en 5 minutos. Va a ser terrible. Decir que de lo que acaba de hablar Rodrigo, por ejemplo, el tema de la definición de conceptos. Por ejemplo, había un dato que yo investigué sobre vivienda vacía, y cuando investigué me di cuenta que es que como no se había definido la vivienda vacía, no existían las viviendas vacías. Pues en el tema de los conceptos, cuando no se definen, no existen. Me ha parecido súper interesante. Luego quería comentar para el debate que la vejez no se improvisa, que de repente es muy común ahora mismo en nuestra sociedad como decidir, pues queremos vivir de otra manera, pero tener ya 65, 70 años, si no lo visualizamos desde mucho antes, y además dar este modelo intergeneracional, porque en los intergeneracionales la gente tiene que poder vivir hasta el final también. Y luego que en eso vendría el diseño, que tiene que ser accesibilidad total, porque todos podemos ser dependientes en cualquier momento de nuestra vida. Entonces, y dejar estos equipamientos. Me gustaría dar paso a vosotros, porque si alguien quiere hablar algo, comentar algo, sí, claro. Sí, claro. Es que es muy interesante vuestra participación. No. Vale, hola. Para una amiga mía que trabaja en un ayuntamiento, ¿existen ordenanzas en el ayuntamiento para la cesión de parcelas dotacionales para estos usos? A ver, en nuestro caso no, pero no sé si en otros ayuntamientos lo regulen a través de una ordenanza o no. No sé si lo sabrá Pablo.
Existe la figura del derecho de superficie y la cesión, pero generalmente se suele hacer vía convenio, que yo sepa. Convenio. No hay una ordenanza como tal. Vale, vale. Esa era mi pregunta. Sobre este tema, yo creo que por ordenanza lo que podría regular como ayuntamiento es si quieres conceder algún tipo de beneficio fiscal, como por ejemplo una reducción impositiva, pues en el ICIO o en los IBIs o cualquier reducción de este tipo, sí lo tendrías que contemplar en ordenanzas fiscales. Pero a nivel de regulación del propio derecho no es necesario establecerlo vía ninguna normativa municipal. Oye, recogiendo un poquitico el reto que nos plantea Rodrigo, de que esto se debe de aclarar las definiciones lo más posible, yo iba a hacer una propuesta para pensar, no para decidir ahora. Hay una historia con la confusión entre lo que es una vivienda para la gente que necesita vivienda y lo que es un alojamiento para la gente mayor que no necesitamos vivienda, que ya tenemos resuelto el problema de la vivienda. Dice, esto puede ser una anécdota que no tiene mayor trascendencia, en vez de llamar de viviendas cooperativas, de alojamiento en plural, porque la cooperación o somos dos o si no, no hay cooperación posible, pero sobre todo el tema de alojamiento, porque en Navarra tenemos, no sé si eso es extensible al resto de comunidades, y en Pamplona en concreto, un problema bastante mayor con el tema de la normativa de habitabilidad para viviendas, que no sería para alojamientos. Es decir, por ejemplo, el Ayuntamiento de Pamplona exige que toda vivienda nueva tiene que tener una plaza de aparcamiento en la misma parcela. O sea, claro, eso es un sobrecosto y a lo mejor para la gente mayor no tiene ningún sentido porque vamos abandonando el coche. Claro, tenemos ahora en estos momentos un ayuntamiento progre que hace una excepción, mira para otro lado y dice, bueno, pues estas viviendas de senior vamos a dejarles que no tengan aparcamiento. Dice, claro, pero llega un ayuntamiento no progre y dice, uy, la ley pone que toda vivienda tiene que tener aparcamiento, con lo cual estos señores hacen viviendas a hacer aparcamiento. Y quien dice eso dice para el tendedero, que cada vivienda tiene que tener un tendedero, entonces el tendedero común es un sobrecosto absurdo y más detalles un poco más pequeños. Por eso mi propuesta es pensar pros y contras de que los alojamientos senior no nos llamemos vivienda, sino que nos llamemos alojamientos para estar regidos por normativas que sean específicas para nosotros y que no se confundan con otro tipo de exigencias que a lo mejor son muy razonables para las viviendas, pero que para nosotros no. Entonces, bueno, sin más, para pensar a ver si merece la pena que cambiemos el concepto vivienda por el concepto alojamiento para no tener detrás una normativa preexistente. Elga dice que estamos a punto de cambiar el decreto de habitabilidad. Llevamos 14 años en Navarra intentando cambiarlo y no hay hijo vecino que lo haga. Entonces, bueno, es un momento ahora bueno con la ley de vivienda cooperativa para hacer el apartado de alojamientos colaborativos senior y introducir cuáles tienen que ser nuestros deberes y nuestros derechos como parte específica de la vivienda colaborativa, pero con sus peculiaridades. Sin más. Bueno, pues puedo contestar por alusiones. Sí, que precisamente un poco, bueno, en la línea de lo que comentabas, por eso me he hecho referencia al decreto de habitabilidad en mi intervención. Creo que la ley de viviendas colaborativas va a prever varias especificidades en este sentido, pero hay que tener muy presente que lo que hay que cambiar para que realmente pueda ser compatible es el decreto de habitabilidad. Soy consciente que es una tarea difícil, pero es un reto que abordaremos en el 2025. Y aunque sé que lleváis muchos años intentando que esto se consolide, yo espero hacerlo. Espero no, voy a hacerlo. Hola. Hola. Hello. A ver, Sí. yo, bueno, soy un poco un paracaidista en esto del cohousing. Me enteré que había un proyecto en Murguía, se llama Lagungarri, y bueno, pues estoy aprendiendo, me he estado estudiando, leyendo todo lo que he podido, y cuando dicen que ahora oigo que esto es para privilegiados, pues un poco me quedo un poco torcido, ¿no? He leído... No se oye bien, ¿eh? He leído que en Dinamarca, por ejemplo, hay un estudio, y vete tú a saber si es cierto o no, que un proyecto de cohousing supone un ahorro de un 10 a un 30% de los gastos sanitarios que tiene que asumir el Estado. He calculado cuánto supondría para Lagungarri y me sale que 1 millón de euros al año se ahorraría el sistema. Bueno, mi pregunta en realidad va dirigida a un comentario que se ha hecho que el ayuntamiento también puede echar una mano, y se ha mencionado el ayuntamiento de Munguía, que yo quería saber cómo el ayuntamiento de Munguía puede ayudar
a que el proyecto de este Lagungarri despegue. Muchas gracias. Hola. Sí, desde mi lado te puedo confirmar que sí, que bueno, hay muchísimos estudios. En realidad, lo que se hace con estos modelos es que parte de los cuidados, que especialmente en los países nórdicos que tienen sistemas de estado de bienestar universalista, parte de los cuidados son transferidos desde la administración pública a colectivos de la escala que he mencionado. Por tanto, muchísimos estudios durante muchos años han demostrado que efectivamente suponen un ahorro en términos de, por ejemplo, salud mental y asuntos así. Debe de haber cientos de estudios que demuestran eso. Vale, voy a tener que cortar la mesa ya. Lo que sí que os invito es que va a haber experiencias europeas mañana, que está Kristin Carnicul, que ha venido de Suecia, de Estocolmo, y luego se conectará Flip Cravendem, que también explicará los proyectos que están haciendo en Holanda, que también es muy interesante porque lo que comentábamos ahora con Rodrigo, que no hay que inventarse nada nuevo, que hay muchas cosas que nos van a ayudar de los proyectos que ya llevan iniciados de hace muchísimos años. Hay un turno más de palabra, creo. Sí, soy Helga, de un proyecto intergeneracional de Barcelona, de Sotrac. Y una cosa, estamos hablando de muchos cambios. Bienvenidos y un momento de inflexión. Pablo García ha dicho que la materia prima, el suelo, es muy escaso. Y lo sabemos todos. Todos los que estamos aquí en esta sala lo vemos como el gran problema. Ahora, para el tema del suelo, yo soy defensora de que no sea privado, sino que sea comunal o comunitario. Una cosa, cuando en 1956 Franco copió la ley de suelo, el derecho de superficie de los países nórdicos, copió también un párrafo que era cuando se acaba el derecho de superficie. Supongo que todos sabéis lo que es lo que se basa ahora la ayuda pública en dar un suelo público para 75 años, sobre todo. Y lo que se introdujo hace muchos años era también copiado de los países nórdicos. Cuando se acaba el contrato y el propietario recupera su suelo donde el proyecto, el grupo ha levantado una casa, sí. En los países nórdicos hay una obligación de pagar una compensación por la casa, y el Estado español, según un estudio realizado por el gobierno suizo que lo encargó comparar los países europeos en esta materia, el Estado español es el único con una legislación que no prevé una compensación por la casa. Yo quiero llamar la atención sobre esto. Ahora estamos aquí iniciando, y yo estoy hablando ya del final, pero una cosa tiene que ver con la otra. Y entonces, defendiendo, yo creo que deberíamos pensar en esto también. Si nos acercamos a una legislación, igual tenemos que eliminar la que tenemos. En el 75 se hizo un cambio de la ley de superficie, el derecho de superficie. Se mantuvo prácticamente todo, excepto se quitó la obligación de pagar una indemnización por la casa. Y en esto estamos, y esto se aplica ahora y se está expandiendo esta práctica. Por eso quiero llamar la atención ahora, y si ahí, por favor, podemos nosotros mismos, desde abajo, y tanto invito a las administraciones, pensar en esto. Si ahí convendría un cambio legislativo en esta materia. Gracias. ¿Puedes hablar? No sé si Pablo, sí. No, yo decir que, bueno, recojo el guante, hay que
hay que analizar la cuestión. A muchos les sorprenderá que Franco copiara legislativas nórdicas. A más de uno le crujirá en la cabeza, pero bueno, si efectivamente está ese fleco por analizar en lo que es el régimen de derecho de superficie, lo podemos analizar. También hay que tener en cuenta que una de las reticencias que suele haber aquí también es en qué estado vamos a recibir cuando pasen esos 75 años los edificios. Eso se ha utilizado mucho, por ejemplo, en vivienda concertada, vivienda de protección oficial. Bueno, a ver lo que recibimos a los 75, a ver lo que recibe la administración a los 75 años y en qué estado está. Y si hay que pagar por ello o no, eso es otra cuestión. Pero claro, no estamos hablando en este caso de proyectos, digamos, autogestionados o cooperativistas. Estamos hablando de promoción concertada, no es lo mismo. Sí. Pero bueno, ese debate está ahí. En cualquier caso, yo tomo nota y recojo el guante. Sí, sí, se puede renovar también el derecho de superficie. Claro. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas y seguimos porque ha sido muy interesante.